Alejandra Oliveras a los 47 años, la locomotora que, bueno, venía con esta situación de salud luego de sufrir un ACV y que, bueno, sabíamos por lo que se decía que en caso de poder recuperarse de cierta manera, había un daño irreversible, ¿no? Y que esta situación termina también de esta forma a los jóvenes 47 años que tenía Alejandra Oliveras. Pero como te decía, hay todo un contexto deportivo que también vale la pena contar de lo que fue la vida deportiva de Alejandra Oliveras y por eso tenemos del otro lado de la línea a Irene Deserti. ¿Sí? Irene es periodista, ella coescribió un libro sobre la historia del boxeo femenino de la Argentina y por supuesto en ese contexto tuvo la oportunidad de conocerla, de charlar, de dialogar y además es una seguidora constante del boxeo femenino argentino, del boxeo en líneas generales, ¿no? Porque también es integrante de la Comisión Municipal de Box aquí en nuestra ciudad. Irene, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, Rodrigo. ¿Cómo están todos por ahí? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuál es la primera reflexión que te viene a la mente, ¿no? De esta triste noticia que me imagino que ayer habrá tenido un impacto particular en vos que sos tan cercana a estas grandes protagonistas que ha tenido el boxeo argentino. Bueno, la verdad que sí, estoy un poco consternada todavía con la noticia. Ya hace unos días, cuando nos enteramos de la ACV, me sorprendió lo que había pasado con Alejandra y bueno, ayer la verdad con el peor final de todos, ¿no? Tratando un poco de asimilar lo que pasó, sobre todo en un personaje, en una mujer como Alejandra, que era tan conocida por ese empuje que tenía, por ese amor a la vida que siempre expresaba, pero siempre muy consciente de que el día a día era librar una batalla, ¿no? Estar siempre peleando en una constante lucha. La verdad que todos creíamos que obviamente se iba a recuperar de este mal trago, pero bueno, lamentablemente no fue así. Y ayer, bueno, no pude dejar de mirar todas las imágenes, todos los videos que se compartían de ella en las redes, en los noticieros, eh, y recordar un poco, ¿no? Los momentos vividos con ella. Tengo el honor y la fortuna, la verdad, de haberla conocido personalmente, la pude ver en dos oportunidades y la verdad que eso, triste por la noticia, una persona tan joven, me pongo a pensar, tenía un año más que yo, Ajá. con tanta vida por delante, ¿no? Y tantas cosas por hacer. Y la verdad que muy triste, Rodrigo. Justo ayer encima era mi cumpleaños y fue como ahí un ir y venir entre emociones. Pero bueno, me va a quedar, cada vez que cumpleaños me va a quedar el recuerdo Claro. de Alejandra con ese legado que nos dejó. Claro. Sí, yo venía en la apertura del programa también hablando un poquito, que me parece que sos la persona indicada también para poner en situación eso, que hoy nos estamos quedando con esa imagen de la locomotora influencer, de ese mensaje de vida que daba, de su histrionismo también, de su manera de hablar y también de su incursión política, que era lo último que estaba haciendo. Pero a mí me parece que es un buen momento también para recordar la importancia que tuvo para el boxeo femenino de la Argentina, ¿no? Porque su historia personal también era la historia de muchas mujeres quizás que no saben cómo salir de esa violencia que sufren en el seno familiar y que a ella el deporte le ayudó y además se transformó rápidamente en un estandarte del boxeo femenino con una carrera bárbara además, ¿no? Porque no es que era un estandarte simplemente por su historia de vida, sino porque arriba del ring también fue una persona fundamental para el desarrollo también y el contagio de ese boxeo femenino y de esa intención de que cada vez haya más mujeres sobre el ring, ¿no? Sí, exactamente. Alejandra, ni más ni menos, fue una pionera del boxeo femenino, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial por la época en la que ella se, se ligó a este deporte, una época obviamente muy brava para las mujeres, donde no eran bien recibidas en los gimnasios, donde nadie las quería entrenar, nadie les prestaba atención y también donde sufrían una discriminación de género, ¿no? Uh -huh. Y Alejandra, junto con otras, fue realmente esa mujer que
que no se dio por vencida y que dijo, bueno, acá estoy y de acá no me voy a ir y hasta que no me acepten no voy a parar de luchar, ¿no? Fue la que abrió camino junto con Marcela Cunha, la Guapa Montiel también, que fue nuestra licencia número 2, y las que pusieron el boxeo femenino en el mapa para muchas mujeres que tenían ese deseo y que no se animaban, ¿no? Fue como un ejemplo de se puede, si uno quiere realizarse dentro de este ámbito, ¿por qué no? Y fue un espíritu de lucha constante, una imagen, bueno, súper controvertida, muy histriónica, como bien decías vos. Creo que Alejandra nació para romper los moldes y obviamente para no conformarse con todos esos esquemas o roles que no son impuestos a las mujeres, ¿no? A ella nadie le iba a venir a decir qué era lo que tenía que hacer o qué era lo que tenía que decir. Y también, si bien se ganó en este último tiempo, obviamente, una figura o un nuevo espacio dentro del boxeo, ya retirada de la disciplina como tal, pero utilizando el boxeo para motivar, para inspirar, siempre del lado de los que menos tienen, porque Alejandra siempre fue una mujer muy solidaria. También durante su carrera se ganó muchos detractores, muchas puertas le Claro. cerraron, justamente porque no se callaba nada, ¿no? No agachaba la cabeza, no miraba desde abajo, ella siempre era una par de todos, de los promotores, de los empresarios, de los que manejaban los hilos del boxeo, y eso en su momento le costó bastante, le costó mucho en su carrera, pero sin embargo nunca bajó la cabeza y siempre siguió para adelante. Alejandra es boxeo argentino puro, y es eso, es una pionera, es una persona que abrió caminos forjándose desde las carencias, desde muchas carencias desde chica, como bien decías vos también desde la violencia, llegó al boxeo, encontró un lugar donde se sintió propia, fue como un gran amor el boxeo con ella, junto a ella y por ella, ¿no? Digamos, fueron pareja Alejandra y el boxeo. Y si bien hoy, como te decía, bueno, obviamente ya estaba retirada por una cuestión de salud, el deporte, como bien vos sabés, cubriendo tantos deportes, es un poco injusto en ese sentido, porque te suelta la mano muy joven, cuando uno está en la plenitud de la madurez, es difícil para un boxeador y para otros atletas reinventarse sin dejar ese lugar que tanto aman y al que le han dedicado tanto tiempo. Y creo que eso era lo que había logrado Alejandra en este último tiempo, por eso me parece tan injusto su partida ahora que había encontrado un nuevo lugar dentro de este boxeo en donde obviamente inspiraba, ayudaba, motivaba y había traspasado un poco el ambiente del boxeo, había llegado a todos los hogares a través de programas de televisión, de las redes sociales, de la política también donde se estaba armando de a poquito, por eso también me parece tan injusto su partida tan temprana, ¿no? Ujú. Sí, bueno, a ver, todo lo que vos me decís me lleva a que Locomotora era por cómo vivía, no por lo que hacía arriba del ring, porque evidentemente a veces los apodos de los boxeadores tienen que ver más con lo que hacen abajo que con lo que hacen arriba, en definitiva, y Locomotora la verdad que se llevaba todo puesto, era así definitivamente y tenía ese poder que le llevó mucho tiempo también encontrar ese espacio, porque pasó un tiempo largo entre su retiro profesional y este espacio que había ganado, no sé, no quiero poner una fecha, o me es difícil poner una fecha específica, pero hace un año y pico que había encontrado ese espacio que también permite tener hoy redes sociales que viralizan absolutamente todo, porque primero empezó como también empezó a viralizarse por ser gracioso la manera en la que hablaba, y después estaba el mensaje de vida que tenía detrás, que bueno, una cosa iba de la mano de otra. Sí, tal cual. Así como uno, como la escuchaba, que podía sonar gracioso y podía sonar un personaje armado, así era Alejandra en realidad. No era una construcción de hace un año, como decís vos, que más o menos es el registro que yo también tengo, para tratar de impactar, para tratar de llegar. Alejandra era así en su cotidiano, por eso también, como te decía, en algún momento le costó un poco eh, que le dieran oportunidades, ¿no? Pero más allá de esa construcción, que por ahí es lo que queda de este último tiempo,
Alejandra fue una pionera con números, ¿sí? Con resultados, Claro. Campeona en múltiples divisiones, campeona mundial de los organismos más reconocidos, la primer campeona mundial argentina que se coronó en el exterior, noqueando en México a la que era la favorita y la que hoy es leyenda mexicana y leyenda en el boxeo mundial, como Jackie Nava, ¿no? Uh-huh. Logrando lo imposible, yendo con lo que tenía puesto, con gente que no apostaba nada por ella, la FAB incluso en su momento media reticente a darle el permiso para viajar porque creía que no estaba a la altura, sin embargo fue, y su historia de la grande. Yo creo que ahí Alejandra se puso un poco en los ojos del mundo, fue la primer campeona en Argentina en coronarse con un campeonato mundial de una organización reconocida como el Consejo Mundial de Boxeo, si bien la Tigresa Cunha ya había sido campeona mundial, de una organización que con el paso del tiempo después se perdió. Alejandra se quedó con ese cinturón verde y oro que todo el mundo añora y anhela y desea, ¿no? Cuando entra en el boxeo. Así que más allá de ese personaje que nosotros podemos ver dando clases y diciendo frases motivacionales, Alejandra fue una boxeadora con todas las letras porque lo demostró con resultados, con números y con campeonatos. Claro, bueno, sí, por eso me parecía importante eso, porque, viste, en esta sociedad en la que vivimos, en Argentina, pero en todo el mundo, donde todo pasa tan rápido, por ahí nos quedamos con que la locomotora era eso, era ese personaje final, ¿no? Pero la verdad que todo esto puesto en números, puesto en estos detalles que vos marcás, dimensionan lo que era, porque seguramente puertas adentro era así todo el tiempo, pero pocos tuvieron la posibilidad de conocerla de esa forma hasta hace muy poquito, y con todo esto que ha surgido y que ella expresaba a través de las entrevistas, pero realmente va mucho más allá del mensaje de vida, sino también de su calidad profesional, porque estamos hablando de otro momento también del boxeo femenino. Hoy por ahí, si bien todavía falta un montón, hay algunas oportunidades más quizás para aquellas que quieren meterse en el boxeo profesional, pero en ese momento era revolucionario hacer boxeo femenino, ¿no? Sí, tal cual, era revolucionario, y también vale la pena destacar que a pesar de lo que Alejandra fue y en la plenitud de ser campeona, mientras era campeona nunca pudo vivir del boxeo, ¿no? Una realidad que atraviesan Claro. todas las mujeres. Hay un puñado que hoy, hará 1 año, 2 años, no mucho más, realmente se pueden dedicar de lleno. Acá en Argentina no hay ninguna, te lo puede decir cualquier campeona con la que hables. Y aún siendo portadora de los campeonatos, Alejandra tenía que hacer malabares para subsistir, realmente así, malabares para subsistir. Ella no le daba ninguna vergüenza contar y mostrar las realidades que pasaba, porque justamente era su estandarte, ¿no? Decir, bueno, miren todo lo que soy y aún así tengo que hacer malabares para llevar un plato de comida a la mesa. Y esa era su constante lucha, ¿no? El reconocimiento de igualdad, que se pagara lo mismo, que se tratara con las mismas reglas a las mujeres, y que se construyera, digamos, un boxeo igualitario, sobre todo con la misma paga, porque todos sabemos, y ella es Vox Populi, que las mujeres hacen exactamente lo mismo en un gimnasio para prepararse para un combate, y sin embargo la paga es irrisoriamente menor. Pero si te lo tengo que poner en un porcentaje, mirá, creo que no están llegando ni siquiera al 10% de lo que cobra un hombre si los equiparamos en cuestión de campeonatos mundiales. Alejandra fue récord Guinness por ser la primera mujer en el mundo en ganar 4 campeonatos de 4 organizaciones diferentes, y aún así, en ese momento en el que le entregaban el récord Guinness, Alejandra hacía malabares para comer. Entonces, esa era su constante lucha, y por eso es importante de visibilizar a Alejandra, más allá de este personaje de este último tiempo, que era fabuloso, que lo disfrutábamos y que a todos nos encantaba. Contar esto, ¿no? Alejandra fue un ícono, un estandarte del boxeo mundial, del boxeo argentino a nivel mundial, y aún así nunca pudo vivir de lo que realmente amaba, ¿no? Y imagínate si se hubiera podido dedicar de lleno a eso, lo que hubiera logrado. Claro, sí, bueno, sin dudas. Hoy todo pasa como una gran noticia del momento, ¿no? Y pienso en la princesita Bermúdez, que también lo expresó un poco más acá en el tiempo claramente: soy campeona del mundo y me sostiene mi marido porque no tengo
no me alcanza todavía para dedicarme a esto y para vivir de esto, y todo queda como un gran título, parece que lo descubrimos de repente, y bueno, al rato nos olvidamos, porque la verdad que estamos hablando la pelea con Jackie Nava en 2007, y la situación no ha tenido un cambio diametralmente opuesto cuando estamos hablando de casi 2 décadas de lucha de varias personas, obviamente, en esta búsqueda de equiparar un poco, tampoco llegar de repente a ganar lo mismo que un campeón del mundo masculino, pero sí ir limando esa brecha, ¿no? Por el contrario, es como muy de pasito de hormiga que esto suceda. Sí, bueno, otra de las cosas que dejó Alejandra, por eso te digo que fue pionera en todo. Como vos sabrás, por reglamento las mujeres pelean a menos minutos y Sí, menos cantidad de rounds, y Alejandra, junto a una mexicana, Leslie Explosiva Morales, que tuve el gusto de conocerla en México, reencontrarme con ella en México, fueron las dos primeras mujeres que acá en Argentina hicieron una pelea a 3 minutos por uno de descanso y 12 rounds. Lamentablemente fue por una organización que no es reconocida en nuestro territorio, por eso también no se le dio mucho la difusión que debiera haber tenido, y después retumbó que en Estados Unidos había dos boxeadoras que habían sido las primeras. No, la primera había sido Alejandra. Lo que pasa que no fue por una organización reconocida, y eso también tapó un poco la noticia, pero las chicas lo hicieron bien, y ese hito también en su historia era para demostrarle al mundo, che, nosotros podemos pelear igual que los hombres, entonces que eso no se utilice como excusa para pagarnos menos, ¿no? claro. Por eso te digo que Alejandra fue pionera en absolutamente todo, pero bueno, creo que no tuvo realmente el reconocimiento dentro del ambiente boxístico que debiera haber tenido, pero bueno, creo que con este último tiempo que se pudo mostrar, y que detrás de ese personaje que la gente cree que ella construía para las redes, pero realmente era basado en la autenticidad de Alejandra, de a poquito ella iba tirando, ¿no?, información de cómo había llegado, de cómo había empezado, de cuáles eran los retos con los que se había enfrentado, y creo que más de alguna persona debe haber quedado esa información, y eso es lo importante, ¿no?, que se muestre las carencias que hoy tiene también el boxeo femenino, y que Alejandra fue realmente un bastión de lucha para todas las mujeres. Claro, sí, sin dudas. Bueno, eso queríamos específicamente remarcar charlando contigo, tuviste la oportunidad de conocerla. ¿Te sorprendió algo cuando la conociste? Digo, estabas vinculada y ligada al boxeo femenino y tenías la oportunidad por ahí de estar frente a una leyenda que por ahí siempre es un poco impactante, pero de lo que sabías de ella cuando la conociste y pudiste charlar con ella, ¿te sorprendió algo más de todo lo que era ella en definitiva? Mira, yo la conocí en Cutralcó hace muchos años, cuando fui a cubrir una pelea de ella, y me sorprendió esto, que yo la escuchaba en las entrevistas, y digo, bueno, no, debe ser más tranquila en la vida real, y Claro, no, era así, era realmente, llegaba, se te plantaba, y medio como que te quedabas, viste, media como en pausa, porque venía y hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Y como así, como mucha energía. Y me sorprendió eso, que no era un personaje construido. Alejandra era así, era una verdadera locomotora. claro. Esa es la palabra. Te llevaba puesta, y si estabas ahí medio tembleque, realmente te pasaba por arriba. Me sorprendió eso, pero siempre con una energía muy linda, eh, siempre tratando de darte una mano en lo que pudieras, si eras periodista dándote la nota, si tenías un gimnasio, yendo a tu gimnasio, si eso te podía llegar a traer gente, si eras boxeador, dándote un consejo, ayudándote a entrenar. Era una mujer muy solidaria. En el lugar donde vivía, en Santa Fe, todo el mundo la quería. No sé si sabrás que va a haber 3 días de luto. Ujú. Ella era Alejandra en su vida cotidiana, salía a correr, a recorrer el barrio, a comprar el almacén, y siempre con una sonrisa, y siempre dándole al que menos tenía. O sea, Alejandra estaba siempre del lado del que menos tenía, no solo de manera económica, ¿no?, sino en cuestiones de oportunidades también.
siempre volteaba a ver al que necesitaba algo, y si ella podía aportar algo, siempre estaba ahí. Eso me sorprendió a Alejandra, que realmente era un huracán, era una locomotora, y que así como la veíamos en la televisión, así era en la vida real, no había ningún personaje construido, podía tener una o dos frases más, pero realmente era así, era muy auténtica, era muy leal a lo que pensaba y lo que sentía era lo que decía. No había un filtro de por medio. Claro, bueno, hoy que es tan difícil encontrar esas cosas, Sí, están todos filtrados, están todos con filtro de por medio, a veces con 2 o 3 capas, sí. bueno, en este caso auténtica, 100% auténtica. Bueno, Irene, gracias por brindarnos estos minutos, me parecía que era oportuno destacar no solo su persona, que la estamos destacando y la están destacando por todos lados, sino también esa enorme carrera deportiva que sirvió de inspiración para muchos, como el caso que recién mencionabas de la Tigresa, que es por ahí el más renombrado, pero la locomotora estuvo ahí al ladito, a la par, empujando todo ese movimiento para el boxeo femenino argentino, por sobre todas las cosas, y por supuesto despertando admiración. Gracias por este tiempo, un beso grande. Gracias, Rodrigo, abrazo. Hasta luego. Bueno, la palabra de Irene Deserti, ¿sí?